El reloj digital del microondas marcaba las 9:41 de la noche. Ese parpadeo verde neón era la única luz en la cocina, aparte del resplandor frío que emanaba de la pantalla de mi celular sobre la mesa. Yo estaba sentada ahí, inmóvil, frente a un plato de sopa instantánea que ya había dejado de humear hace media hora. El silencio de la casa no era pacífico, era un silencio denso, pesado, que olía a limpiador de pino barato y a soledad absoluta. Dicen que cuando el corazón se rompe se escucha un estruendo, pero eso es mentira. En mi experiencia, cuando el alma de una madre se quiebra definitivamente, no hace ningún ruido. Es como cuando cae una pluma al suelo en una habitación vacía. Nadie se entera, el mundo sigue girando, pero para esa pluma el viaje ha terminado. Y así me sentía yo esa noche del 18 de febrero. Acabada. Hacía apenas 6 horas, esta misma cocina era un torbellino de actividad. Yo había estado de pie desde las 5 de la mañana como todos los días. Mis manos, que ya tienen las manchas propias de mis 68 años y la piel curtida por el cloro, habían pasado 2 horas planchando la camisa blanca de mi hijo, Diego. Me aseguré de que el cuello estuviera almidonado y perfecto, justo como a él le gustaba, sin una sola arruga que pudiera delatar descuido. Después, lustré sus zapatos italianos hasta que pude ver mi propio reflejo cansado en el cuero negro. Lo hice con amor, lo hice con esa estúpida esperanza que las madres nunca perdemos, pensando, hoy es un día especial. Hoy Isabela recibe su ascenso. Seguro querrán que la abuela esté ahí para las fotos, para sostenerles el bolso, para aplaudir desde la esquina. Incluso había sacado mi mejor vestido del fondo del armario, un vestido azul marino, sencillo pero elegante, el que usé para el bautizo de mi nieta Valentina hace 6 años. Lo dejé sobre mi cama, alisándolo con cariño, esperando la invitación, esperando una frase, solo una. «Mamá, arréglate que nos vamos». Pero esa frase nunca llegó. A las 7:30 de la noche, Isabela bajó las escaleras. Se veía imponente, debo admitirlo. Llevaba un vestido rojo sangre ceñido al cuerpo que gritaba poder y ambición, y unos tacones dorados que repiqueteaban contra el piso de mármol que yo misma había trapeado de rodillas esa mañana. El aroma de su perfume, ese francés que cuesta lo que yo gasto en comida en 2 meses, inundó la sala, asfixiando el olor a hogar. Diego bajó detrás de ella, ajustándose la corbata que yo había elegido. Se veía guapo, mi hijo. Se parecía tanto a su padre, a mi difunto Roberto, que por un segundo sentí un vuelco en el pecho. Pero cuando levantó la vista y me vio parada en la puerta de la cocina, con el delantal puesto y las manos entrelazadas esperando una señal, sus ojos no mostraron calidez, solo mostraron prisa. ¿Están listos los niños?, preguntó Isabela sin mirarme, revisando su maquillaje en la entrada del espejo. Sí, señora, respondí automáticamente. La costumbre de ser tratada como empleada ya se había instalado en mi garganta. Mateo tiene la corbata puesta, y a Valentina le hice las trenzas que le gustan. Los niños bajaron corriendo, emocionados, gritando sobre comer camarones y postres gigantes. «Vámonos, se nos hace tarde para la reservación en el cielo», gritó Isabela tomando las llaves de la camioneta. El Cielo, ese restaurante exclusivo en la terraza de un rascacielos, donde la vista de la ciudad es tan impresionante como los precios del menú. Un lugar para celebrar triunfos, un lugar para la familia. Diego abrió la puerta principal. El aire fresco de la noche entró por un momento. Yo di un paso adelante, un paso tímido, casi imperceptible. ¿Necesitan que lleve algo?, pregunté, mi voz temblorosa, aferrándome al último hilo de dignidad. Podría llevar mi chal, por si refresca. Isabela se detuvo seco, giró lentamente sobre sus talones y me miró. No fue una mirada de odio, eso hubiera sido más fácil de soportar. Fue una mirada de genuina confusión, como si el microondas le hubiera hablado. ¿Tú?, soltó una risita seca, carente de humor. Ay, suegra, la reservación es para 5. Mi madre, mi hermana, Diego, yo y los niños. No hay más sillas. Además, hizo una pausa recorriendo mi figura con la mirada. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. Ya sabe cómo está la inseguridad.
Diego, mi hijo, el niño que yo cargué en mi vientre, el hombre al que le di todo, desvió la mirada. Se concentró en un punto invisible en el suelo. Sí, mamá, murmuró con esa voz de hombre derrotado que usa cuando está con ella. Es mejor que te quedes aquí. Estarás más cómoda aquí. Ya sabes que esos lugares son muy ruidosos para ti. Y así, sin un beso de despedida, sin un gracias, la puerta se cerró. El clic de la cerradura sonó como un disparo en mi corazón. Me quedé de pie en el pasillo durante 10 minutos mirando la madera barnizada de la puerta. Luego, arrastrando los pies como si llevara cadenas, fui a la cocina. No tenía hambre, pero tenía que hacer algo para no gritar. Calenté agua, abrí un paquete de fideos instantáneos sabor a pollo. Me senté. Y entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp, de ella, de Isabela. Mi corazón dio un salto estúpido. Quizás se arrepintieron, pensé. Quizás Diego le dijo que no estaba bien dejarme sola y están dando la vuelta. Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Isabela, nuera. Suegra, se me olvidó decirle, en el refrigerador hay sobras del estofado de ayer. Caliéntelo bien en el microondas. El refri está enfriando mucho, así que revise que no esté congelado. No vaya a desperdiciar comida, por favor. Ah, y si puede, dele una pasada al piso de la cocina antes de dormir porque los niños entraron con lodo. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. No vaya a desperdiciar comida. Dele una pasada al piso. Sentí algo frío recorrer mi espalda. No era ira. Ojalá hubiera sido ira porque la ira te calienta, te da energía, te hace querer romper platos. Esto era diferente. Era una claridad helada, absoluta y aterradora. Era la confirmación de que yo no era una madre, ni una suegra, ni siquiera una abuela para ellos. Yo era un electrodoméstico más, una lavadora que respira, un robot de cocina que no necesita mantenimiento ni salario. Sin cargas, susurré en voz alta. Mi voz sonó extraña, ronca, como si no la hubiera usado en años. Una lágrima solitaria rodó sobre mi mejilla y cayó dentro de la sopa. Fue la única lágrima que me permití. Me levanté de la silla lentamente. Mis rodillas crujieron, recordando mi edad, recordando todo el cansancio acumulado. Miré el plato sucio, la vieja Carmen, la Carmen sumisa, la Carmen que rogaba por una migaja de afecto, habría lavado ese plato, lo habría secado y guardado en su lugar. Habría trapeado el piso como ordenó la señora de la casa, habría calentado las sobras y se habría ido a dormir rezando para que mañana fuera un día mejor. Pero esa Carmen murió en ese instante, asesinada por un hashtag en Instagram. No lavé el plato, lo dejé ahí sucio, con la cuchara hundida en la grasa fría como un monumento a mi rebelión. No busqué la escoba, no revisé si la puerta estaba con doble llave. Caminé hacia el pasillo, pasando de largo las fotos familiares colgadas en la pared. Fotos donde aparecían ellos tres, Diego, Isabela y los niños. Fotos de vacaciones a las que no fui invitada. Fotos de Navidades donde yo estaba en la cocina sirviendo el pavo mientras ellos posaban frente al árbol. Subí las escaleras no hacia mi habitación de servicio, porque eso era, aunque la llamaran cuarto de huéspedes, sino hacia el despacho de Diego. Necesitaba hacer una cosa antes de irme. Necesitaba dejar un mensaje que no pudieran ignorar tan fácilmente como me ignoraban mi presencia. Entré en la habitación, encendí la luz y fui directo al escritorio. Mis manos ya no temblaban, se movían con una precisión cirúrgica. Saqué un envolto amarillo que tenía escondido bajo mi colchón desde hacía meses, esperando un momento que rogaba que nunca llegara. Pero el momento había llegado. Saqué el contenido del sobre, un juego de llaves, una memoria USB pequeña de color negro y un documento legal con sellos oficiales y una franja azul. Coloqué todo sobre la almohada de Diego, en el centro de la cama matrimonial, esa cama con sábanas de seda egipcia que yo había lavado y perfumado esa mañana. Luego fui a mi cuarto, saqué mi vieja maleta de cuero, la que Roberto y yo compramos para nuestra luna de miel en Veracruz hace 45 años. Estaba polvorienta en la parte superior del armario. La bajé de un tirón. No empaqué mucho. No quería nada que ellos hubieran comprado para mí. Dejé los abrigos que Isabela me regaló en sus momentos de falsa generosidad porque ya no le quedaban.
Dejé las cremas, los zapatos ortopédicos que Diego compró con la tarjeta de crédito que yo pagaba. Solo guardé mis vestidos viejos, mi Biblia, el portarretratos de Roberto con el biblio estrellado en una esquina, y mi cajita de joyería de fantasía, y por supuesto, mi libreta, mi pequeña libreta de pasta negra. Cerré la maleta. El sonido del cierre zipper rasgando el silencio fue el sonido más satisfactorio que escuché en 3 años. Miré el reloj de nuevo. Eran las 10:15 p.m. Según sus historias de Instagram, apenas estaban pidiendo el postre. Tenía tiempo. Bajé las escaleras con la maleta en una mano y mi bolso en la otra. La casa estaba en penumbra, proyectando sombras largas que parecían manos intentando detenerme. Pero yo ya no tenía miedo a la oscuridad. Tenía miedo de quedarme un minuto más bajo ese techo y perder lo poco que me quedaba de mí misma. Abrí la puerta principal. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, frío y limpio. El asiento trasero del Uber olía a ambientador de vainilla sintética, un olor dulce y empalagoso que me revolvió el estómago. Mientras el auto se deslizaba por el periférico iluminado por las luces anaranjadas de la ciudad, recosté la cabeza contra la ventanilla fría. El conductor, un hombre joven con una gorra de béisbol, me miró por el retrovisor un par de veces, probablemente preguntándose por qué una anciana bien vestida huía de una mansión en Polanco a las 10 de la noche con una maleta vieja y los ojos rojos, pero no dijo nada, y se lo agradecí. Mientras veía pasar los edificios borrosos, mi mente no estaba en ese auto. Mi mente viajó hacia atrás, retrocediendo 3 años en el tiempo, al momento exacto en que firmé mi propia sentencia sin saberlo. Todo comenzó el día que enterré a Roberto. Hace 3 años y 4 meses, el cáncer de páncreas se llevó a mi esposo en cuestión de semanas. Fue una tormenta rápida y brutal que dejó mi vida hecha escombros. De repente, la casa grande en San Ángel, esa casona colonial con patio de adoquines y bugambilias donde criamos a Diego, se volvió inmensa. El silencio era ensordecedor. Cada rincón me gritaba su ausencia. El sillón donde leía el periódico, el olor a tabaco de pipa en su despacho, el hueco frío en el lado izquierdo de la cama. Me quedé sola con mis recuerdos y con una cuenta bancaria decente, fruto de 40 años de trabajo duro de Roberto en su constructora. Diego vino a visitarme 2 semanas después del funeral. Recuerdo que llovía. Él traía a Isabela del brazo y ella traía esa sonrisa ensayada que yo, en mi dolor, confundí con compasión. «Mamá», me dijo Diego, sentándose en la cocina y tomando mis manos frías entre las suyas. «No puedes seguir aquí sola. Esta casa es demasiado grande para ti. Te vas a deprimir, te vas a enfermar de tristeza». Isabela asintió, acariciando el borde de su taza de té con sus uñas perfectamente manicuradas de color coral. «Diego tiene razón, suegra», dijo con voz suave, casi maternal. «Nos preocupa mucho. Los niños preguntan por usted todo el tiempo. Mateo dice que extraña los cuentos de la abuela y Valentina, bueno, Valentina necesita una figura femenina fuerte ahora que está creciendo». Esa palabra, necesita, fue el anzuelo perfecto. Una viuda reciente no necesita dinero ni lujos, necesita sentirse útil, necesita sentir que todavía tiene un propósito en la tierra. «¿Qué sugieren?», pregunté, sintiéndome pequeña y frágil. Diego carraspeó, un poco nervioso. «Isabela y yo hemos estado viendo casas. Queremos salir del departamento. Ya no cabemos. Encontramos una oportunidad única en Polanco. Una casa moderna, segura, dentro de un fraccionamiento privado. Es perfecta, mamá, pero es cara». Isabela intervino rápidamente, como si hubieran ensayado el guión. «Tiene una suite en la planta baja, suegra, con baño propio y vista al jardín. Sería su espacio. Usted viviría con nosotros, pero tendría su independencia. Nosotros la cuidaríamos. Usted nos ayudaría con los niños. Seríamos una familia de verdad. Todos bajo el mismo techo, como antes. Una familia de verdad». Esa noche no dormí. Caminé por mi casa de San Ángel, tocando las paredes, despidiéndome de los fantasmas. Pensé en mis nietos corriendo en el jardín. Pensé en no tener que cenar sola nunca más. Pensé que Diego, mi único hijo, quería cuidarme. A la semana siguiente, puse mi casa en venta. La ubicación era privilegiada, así que se vendió rápido.
demasiado rápido. Me dieron 18 millones de pesos, una fortuna para muchos, los ahorros de toda una vida para nosotros. Diego e Isabela estaban eufóricos. La casa en Polanco costaba 22 millones. Ellos tenían ahorrados apenas 4 millones. Necesitaban mi dinero. Necesitaban todo mi dinero para dar el enganche gigante y que las mensualidades de la hipoteca fueran manejables para el sueldo de Diego. «Es una inversión familiar, mamá», me decía Diego mientras empacábamos las cajas de la mudanza. «Todo será de todos». Y yo, como una idiota cegada por el duelo y el amor maternal, les creí. Les di un cheque de caja de 15 millones de pesos. El resto lo guardé en un fondo de inversión para mis gastos médicos, pensando que era suficiente. Pero aquí es donde la historia da un giro que ni Diego ni Isabela vieron venir y que hoy, 3 años después, es mi salvavidas. El día de la firma de las escrituras de la nueva casa, Isabela no pudo ir. Tenía una junta urgente en su oficina. Solo fuimos Diego y yo a la notaría número 45, en el centro. El notario era don Anselmo, un viejo amigo de Roberto, un hombre de 70 años, con mistago canoso y ojos de halcón que habían visto demasiadas disputas familiares. Nos sentamos en su oficina de caoba, rodeados de libros de leyes encuadernados en piel. Don Anselmo revisó los papeles, ajustándose las gafas sobre la nariz. Luego miró a Diego y después me miró fijamente a mí. «Carmen», dijo con su voz grave, «veo que el cheque del enganche, que cubre el 70% del valor de la propiedad, viene de tu cuenta personal, de la venta de la casa de Roberto». «Así es, Anselmo», respondí con los ojos húmedos al mencionar a mi esposo. «Y sin embargo», continuó, tamborileando los dedos sobre el escritorio, «la instrucción que tengo aquí es poner el nombre de la casa a Diego Torres e Isabela Ruiz». Diego se removió incómodo en su silla. «Es por temas fiscales, don Anselmo. Y bueno, es nuestra casa familiar. Mi mamá va a vivir ahí, claro, pero...» Anselmo levantó una mano, callando a mi hijo. «Carmen, escúchame bien. Tú estás poniendo el capital mayoritario. Roberto trabajó 40 años para esto. Si pones la casa a nombre de ellos, legalmente estás donando tu patrimonio. Si mañana ellos se divorcian, si Diego fallece, o si simplemente deciden que ya no te quieren ahí, te quedas en la calle, sin casa y sin dinero». El silencio en la oficina fue sepulcral. Diego se puso rojo de vergüenza o tal vez de ira contenida. «Don Anselmo, por favor, soy su hijo. Jamás le haría eso a mi madre». El notario no dejó de mirarme. «Los hijos cambian, Diego, y las nueras también. Carmen, por la memoria de Roberto, no voy a redactar esa escritura así». «¿Y qué hago?», pregunté, asustada por la seriedad de su tono. «La casa se escritura a tu nombre, totalmente a tu nombre. Tú eres la propietaria legal del 100%. Diego puede quedar como aval o pagador de la hipoteca restante. Eso es asunto suyo si quiere vivir ahí, pero la dueña eres tú. Y podemos firmar un usufructo vitalicio si quieres más protección, pero con la propiedad es suficiente». Diego abrió la boca para protestar. «Pero mamá, Isabela se va a poner furiosa. Ella quiere sentir que es su casa. Ya le dijimos que...». «Diego», dijo don Anselmo con firmeza, «si Isabela quiere una casa a su nombre, que ponga a ella los 15 millones. ¿Los tiene?». Diego bajó la cabeza. «No». «Entonces no hay discusión». Salí de esa oficina temblando, pero con una escritura en nombre de Carmen Solís, viuda de Torres. Cuando Diego se lo contó a Isabela esa noche, hubo gritos. La escuché desde el pasillo del departamento donde vivían antes de mudarnos. «Es una desconfiada, después de todo lo que hacemos por ella», gritaba Isabela. «¿Cómo voy a vivir en una casa que no es mía?». Diego, siempre el mediador, siempre tratando de complacerla, la calmó. «Amor, es solo un trámite. Mi mamá ya está grande. Es por seguridad de ella. Ya sabes cómo son los viejos. En unos años, cuando se sienta más segura, hacemos la donación. Además, ¿qué más da el papel? La casa es nuestra. Ella solo va a ocupar un cuarto. Nosotros seremos los dueños de facto. Ella va a pagar el enganche y nosotros solo la hipoteca chiquita. Es un negocio redondo». Un negocio redondo. Así me vendió mi hijo a su esposa. Finalmente, Isabela aceptó, pero con una condición tácita. Si la casa era legalmente mía, ella se encargaría de que todo lo demás fuera suyo.
La mudanza fue hace 3 años. Los primeros meses fueron lo que yo llamo la luna de miel del engaño. La casa era hermosa, fría y moderna, con ventanales enormes y pisos de mármol blanco que parecían espejos. Mi habitación en la planta baja era cómoda, aunque estaba justo al lado del cuarto de lavado y el ruido de la secadora se convirtió en mi canción de cuna. Yo me despertaba a las 5 de la mañana por hábito, preparaba el café como le gustaba a Diego, con un toque de canela. Hacía el desayuno, chilaquiles para Diego, fruta picada y yogur griego para Isabela, hot cakes con formas de animales para los niños. Al principio me daban las gracias. «¡Qué rico, suegra!», decía Isabela con una sonrisa brillante antes de irse a su trabajo como ejecutiva de marketing. «Gracias, ma», decía Diego, dándome un beso rápido en la frente. Yo me sentía útil, me sentía en casa. Cuidaba a los niños cuando llegaban del colegio, les ayudaba con la tarea, les cocinaba sus platillos favoritos. Pensé que había tomado la decisión correcta. Pensé que Roberto, desde el cielo, estaría orgulloso de verme rodeada de familia. Pero las cricas empezaron a aparecer sutilmente, como fisuras microscópicas en un dique a punto de estallar. Comenzó con comentarios pequeños, disfrazados de consejos. Un domingo, estaba yo sentada en la sala tejiendo una bufanda para Mateo. Isabela entró, mirando mi sillón favorito, un orejero de terciopelo verde que me traje de San Ángel. Era lo único mío en esa sala de diseño minimalista. «Suegra», dijo ladeando la cabeza, «ese sillón como que choca con la decoración, ¿no cree? Es muy antiguo, muy pesado visualmente». «Es cómodo, hija, y era de Roberto». «Ya, pero rompe la armonía del Feng Shui. ¿No estaría mejor en su cuarto? Allá tendría más espacio». Al día siguiente, cuando regresé del supermercado, el sillón ya no estaba en la sala. Estaba en... Dicen que a la rana no se le hierve echándola de golpe al agua caliente, porque saltaría. Se le mete en agua tibia y se sube el fuego poco a poco, grado a grado, hasta que muere cocida sin darse cuenta de en qué momento el calor se volvió mortal. Así fueron mis 3 años en esa casa de Polanco. No me convertí en la sirvienta de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, silenciosa y constante de mi dignidad. Los primeros meses, como dije, fueron una ilusión, pero la rutina real se instaló como una niebla espesa. Mi día empezaba a las 5 de la mañana, no porque yo quisiera, sino porque la casa lo exigía. 400 metros cuadrados de construcción moderna son hermosos en las revistas de arquitectura, pero mantenerlos impolutos es un trabajo de tiempo completo. Yo bajaba en bata, con el frío del mármol calando mis huesos, y empezaba mi ritual. Preparar el café de grano, porque a Isabela le daba asco al instantáneo, exprimir naranjas frescas para los niños, planchar los uniformes escolares de Mateo y Valentina. A las 7 a.m. el huracán comenzaba. «¡Suegra!», gritaba Isabela desde el piso de arriba. «¿Vio mis zapatos negros? No los encuentro». «¡Abuela!», lloraba Valentina. «Mateo me escondió mi mochila». Yo subía y bajaba esas escaleras interminables, con mis rodillas de 68 años protestando en cada peldaño, buscando zapatos, peinando niñas, preparando loncheras con sándwiches cortados en triángulos perfectos y sin orillas, porque si tenían orillas, volvían intactos. Cuando todos se iban, Diego en su sedán, Isabela en su camioneta y los niños en el transporte escolar, la casa quedaba en silencio, pero no era un tiempo de descanso, era mi turno de trabajo pesado. Isabela tenía una obsesión enfermiza con la limpieza. No, no era limpieza, era esterilización. Recuerdo una tarde de martes, hace unos 8 meses. Yo había pasado 4 horas limpiando los ventanales de la sala, esos enormes vidrios de piso a techo que daban al jardín. Me dolían los brazos de tanto frotar. Cuando Isabela llegó del trabajo, entró hablando por teléfono. Tiró su bolso de marca sobre el sofá, ese sofá blanco que nadie podía tocar si no estaba recién bañado, y se acercó a la ventana. Colgó el teléfono. Se pasó el dedo índice, con su manicure perfecta, por el marco de aluminio de la ventana. Luego miró su dedo. Había una partícula microscópica de polvo gris. Se giró hacia mí. Yo estaba en la cocina, doblando servilletas. «¿Suegra?», dijo con esa voz dulce que usaba para humillar. «Venga un momento, por favor». Me acerqué, secándome las manos en el delantal. «¿Qué pasa, hija?». Isabela me mostró el dedo como si fuera una prueba forense de un crimen capital. «Mire esto». «Es polvo», balbucié. «Exacto,
polvo, suspiró como si estuviera tratando con una niña retrasada. Beatriz, yo sé que a su edad la vista falla, pero le pedí específicamente que limpiara la sala hoy. Si no puede hacerlo bien, dígamelo y contrato a alguien profesional. Aunque claro, con los gastos que tenemos, sería un desperdicio de dinero teniendo a alguien en casa todo el día, ¿no cree? Sentí que la sangre se me subía a la cara. Limpié toda la tarde, Isabela. Incluso moví los muebles. Pues no se nota, cortó ella, dándose la vuelta. Mañana repáselo, por favor, y use el limpiador importado, el que huele a lavanda, no el barato que compró la otra vez. Me da alergia. Diego entró en ese momento. Vio mi cara, vio la postura rígida de su esposa. ¿Todo bien?, preguntó, aflojándose la corbata. Yo lo miré, esperando una defensa, esperando que dijera, Isabela, mi madre no es tu empleada, no le hables así. Pero Isabela se le adelantó, dándole un beso en la mejilla. Todo perfecto, amor. Solo le estaba explicando a tu mamá cómo usar los productos nuevos. Estaba un poco confundida. Y Diego, mi hijo, el hombre que yo crié para ser justo y valiente, simplemente asintió. Ah, qué bueno, ma. Oye, ¿está lista la cena? Me muero de hambre. Esa noche lloré en mi cuarto, no por el regaño, sino por el silencio de mi hijo. Entendí que para él la paz con su esposa valía más que la dignidad de su madre. Pero el abuso no era solo laboral, era financiero, y esa fue la trampa más cruel de todas. Cuando vendí mi casa y les di los 15 millones, me quedé con un fondo de retiro decente. Pero vivir en Polanco es caro, y vivir con dos personas que aparentan ser millonarios pero viven al día es ruinoso. Al principio eran cosas pequeñas. Mamá, ¿tienes cambio para la propina del repartidor? No traigo efectivo. Ma, se me olvidó pagar el internet y me lo van a cortar. ¿Me prestas 2,000 pesos? Te los transfiero mañana. Ese mañana nunca llegaba. Luego los montos subieron. Suegra, decía Isabela con cara de preocupación fingida, llegó el recibo de la luz, 10,000 pesos. Es que usted usa mucho la calefacción en su cuarto y la secadora todo el día. Nosotros no podemos cubrir eso este mes, con la colegiatura de los niños. Y yo, sintiéndome culpable por gastar sus recursos, sacaba mi chequera. Pagué la luz, pagué el gas, pagué el mantenimiento del fraccionamiento, incluso llegué a pagar las clases de ballet de Valentina y el club de fútbol de Mateo, porque Diego me decía con ojos tristes, «No quiero sacarlos, mamá, les encantan, pero la tarjeta de crédito está al tope». Yo pagaba, siempre pagaba, porque era mi forma de comprar mi lugar en esa familia. Pensaba que si era útil económicamente no podrían echarme, pensaba que estaba comprando amor, pero lo único que estaba comprando era su desprecio. Mientras mi cuenta bancaria bajaba mes a mes, veía llegar paquetes de Amazon casi diario, bolsas de tiendas departamentales de lujo. Isabela cambiaba de celular cada año. Diego se compró un set de palos de golf de 40,000 pesos. Es una inversión para el networking, mamá. En el golf se cierran los mejores tratos. Tragaba saliva y asentía. Mientras yo remendaba mis medias para no comprar nuevas, mi hijo jugaba a ser rico con mi dinero. Pero lo que más dolía, más que el trabajo físico y el robo hormiga de mis ahorros, era la soledad, la terrible y aplastante invisibilidad. La hora de la cena se convirtió en mi tortura diaria. La mesa del comedor era de cristal templado, enorme, para 12 personas. Nos sentábamos en un extremo. Yo servía la comida, siempre la servía yo, caliente, en platos de cerámica, y luego me sentaba en la esquina. Ellos hablaban. «¿Cómo te fue en la oficina, amor?», preguntaba Isabela. «Bien, cansado. ¿Y a ti?». «Ay, no sabes, la nueva asistente es una inútil». Hablaban de sus trabajos, de sus amigos, de las vacaciones que planeaban y a las que yo no iría. Los niños hablaban de la escuela, y yo estaba ahí, comiendo en silencio. Nadie me preguntaba, «¿Cómo estuvo tu día, abuela? ¿Te sientes bien? ¿Qué opinas de esta noticia?». Si intentaba hablar, si decía algo como, «Hoy vi en las noticias que va a llover», Isabela me interrumpía o simplemente cambiaba de tema como si yo no hubiera emitido sonido. «Mateo, no mastiques con la boca abierta», decía ella, ignorando mi comentario sobre la lluvia. Me convertí en un mueble, en un fantasma que ocupaba una silla y consumía oxígeno. Lo peor fue ver cómo envenenaban a mis nietos. Mateo y Valentina eran mi adoración. Cuando eran bebés, yo los cuidaba siempre,
pero a medida que crecían en esa casa tóxica, empezaron a cambiar. Un día, Valentina, mi niña dulce de 6 años, entró a la cocina mientras yo horneaba galletas. Quise abrazarla. Ella se apartó. «No, abuela», dijo, arrugando la nariz. «Hueles a cloro». Me quedé helada. Me olí la ropa. Sí, olía a limpiador, porque llevaba 3 horas lavando los baños. «Es que estaba limpiando para que tu casa esté bonita, mi amor. Mi mamá dice que hueles a señora de la limpieza y que no te abrace mucho porque se me pega el olor». Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. No por la niña, sino por la madre que le estaba enseñando a despreciar a su propia abuela. Mateo fue peor. Tiene 10 años y ya absorbe todo lo que ve en su padre. Hace 2 meses le pedí ayuda con mi celular. No entendía cómo mandar una foto por WhatsApp. «Ay, abuela», resopló, sin levantar la vista de su videojuego. «¡Qué fastidio! No entiendes nada. Eres obsoleta». «Mateo, no me hables así», le reprendí suavemente. «Mi papá dice que eres obsoleta», respondió él, encogiéndose de hombros. «Que eres obsoleta, que no entiendes el mundo moderno y por eso tenemos que explicarte todo». Obsoleta. Esa palabra resonó en mi cabeza durante semanas. No era vieja, no era anciana, era obsoleta, como una máquina vieja que ya no sirve y solo ocupa espacio en el almacén. Así llegué al día del ascenso de Isabela. Yo no era una víctima sorpresa. Yo era una mujer que había sido sistemáticamente despojada de su autoridad, de su dinero y de su autoestima durante 1100 días. Esa tarde, mientras planchaba la camisa de Diego, me miré al espejo del pasillo. Vi a una mujer con el cabello gris recogido en un chongo desprolijo, con ojeras profundas, con las manos ásperas. No reconocí a Carmen Solís. No reconocí a la mujer que había viajado por Europa con su esposo, que había organizado eventos de caridad, que leía a García Márquez y escuchaba ópera. Vi a una sirvienta. Y en ese momento, con la plancha humeando en mi mano, pensé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que me muera y me saquen de aquí en una caja para usar mi cuarto como gimnasio? La respuesta llegó esa misma noche con el mensaje sobre las obras en el refrigerador. Fue la gota que derramó el vaso, pero el vaso ya estaba lleno de lágrimas, de sudor y de silencios tragados. Cuando cerré la puerta de la casa de Elena después de mí esa noche, dejando atrás el Uber y la vida en Polanco, no solo estaba huyendo, estaba recuperando a Carmen. Elena me recibió en bata, con los ojos hinchados de sueño pero abiertos de par en par por la sorpresa. «Carmen, por Dios santo», exclamó al verme ahí parada con mi maleta vieja. «Estás temblando, mujer. Estás helada». Me dejé caer en... Mucha gente piensa que mi decisión de irme esa noche de febrero fue un arranque de ira, un berrinche de anciana dolida por no ser invitada a una cena. Se equivocan. La cena fue solo el detonante, la señal de salida, pero la carrera, la verdadera carrera por mi libertad, había comenzado exactamente 6 meses antes, en una tarde lluviosa de octubre. Ese día, el 15 de octubre para ser exacta, yo estaba en mi lugar habitual, el cuarto de lavado. El zumbido hipnótico de la secadora y el olor a suavizante de telas eran mis únicos compañeros. Diego e Isabela habían salido, o al menos eso creía yo. Los niños estaban en la escuela. Había terminado de doblar las sábanas y decidí subir a la cocina por un vaso de agua. Mis pantuflas de suela de goma no hacían ruido sobre el mármol. Al pasar por el pasillo de la planta baja, escuché una voz. Era Isabela. Estaba en la sala, hablando por teléfono, probablemente con su hermana o alguna amiga íntima, porque usaba ese tono de voz relajado y confidencial que nunca usaba conmigo. Me detuve en seco. No soy de las que espían. Mi madre me enseñó que escuchar conversaciones ajenas es de mala educación. Pero entonces escuché mi nombre. «Ay, no, Claudia, no es tan malo», decía Isabela soltando una risita. «O sea, sí, es pesado tenerla aquí todo el tiempo, como una sombra vieja, pero piénsalo fríamente, es una ganga». Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo. «¿Cuánto te cobra tu muchacha de limpieza?», preguntó Isabela. «¿400 pesos el día? Bueno, multiplica eso por 6 días a la semana, más la cocina, más el cuidado de los niños, más la plancha. Me estoy ahorrando como 15,000 pesos al mes.
Y lo mejor es que no se queja, no pide vacaciones y no roba. Bueno, roba oxígeno, pero eso es gratis. Se rió de su propio chiste cruel. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No, no te preocupes por el futuro, continuó, y su voz bajó un poco, volviéndose más calculadora. Diego y yo ya lo hablamos. Mientras sea útil y pueda cargar a los niños, se queda. Pero en cuanto empiece con achaques, ya sabes, pañales o demencia senil, directo al asilo. Hay uno muy barato en las afueras, del gobierno. No vamos a gastar la herencia en enfermeras privadas. Hubo una pausa, como si estuviera escuchando la respuesta de su amiga. Claro que la casa es nuestra. Ella puso el dinero, sí, pero ya está vieja. Ni se acuerda de los papeles. Cuando ella no esté, todo esto nos queda limpio. Es cuestión de paciencia, amiga. Es una inversión a largo plazo. Soportar a la vieja unos años a cambio de una mansión en Polanco. Negocio redondo. Negocio redondo. Otra vez esa frase, la misma que Diego usó para convencerme. En ese momento, algo dentro de mí murió. La esperanza de ser amada, la ilusión de ser familia, la fantasía de que mi sacrificio valía la pena, todo se evaporó. Pero en el espacio vacío que dejó esa muerte, nació algo nuevo. Algo frío, duro y afilado como el acero. No entré a la cocina, no grité, no lloré. Di media vuelta y regresé al cuarto de lavado en silencio. Me senté en el banco de plástico frente a la lavadora y miré mi reflejo en la puerta cromada del electrodoméstico. Vi a una mujer vieja, sí, pero no vi a una víctima. Vi a Carmen Solís. Y Carmen Solís no es un negocio redondo para nadie. Esa tarde tracé el plan. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Ellos eran jóvenes, fuertes y tenían mi dinero. Yo era una viuda de 68 años sin ingresos fijos. Si les gritaba, me tratarían de loca, de senil. Isabela le diría a Diego que estoy perdiendo la cabeza y acelerarían lo del asilo. Necesitaba pruebas, necesitaba blindarme, necesitaba convertirme en un fantasma en mi propia casa. Ver todo, oír todo, documentar todo sin ser vista. El siguiente día salí con la excusa de ir a la farmacia. Fui a una tienda de electrónica en el centro comercial. Me sentía ridícula, una abuela entre jóvenes comprando gadgets, pero mi determinación era mayor que mi vergüenza. «Joven», le dije al dependiente, «necesito una grabadora de voz, de esas que usan los periodistas, que sea pequeña y que grabe muchas horas». Compré una Sony digital, negra, del tamaño de un dedo. Me costó 1,500 pesos de mi dinero secreto. También compré una memoria USB de gran capacidad. Esa noche, cuando serví la cena, llevaba la grabadora encendida en el bolsillo de mi delantal. «La sopa está un poco desabrida, ¿no?», comentó Isabela empujando el plato. «Lo siento, hija, le pondré más sal la próxima vez». Grabado. Durante los siguientes 6 meses, mi vida se convirtió en una misión de espionaje. Aprendí a dejar la grabadora escondida en lugares estratégicos, detrás de los libros en la sala cuando tenían visitas, encima de la alacena alta de la cocina cuando hablaban de dinero, e incluso debajo del asiento del copiloto del coche cuando me pedían que lo lavara y sabía que iban a salir juntos. Reuní 17 grabaciones, 17 conversaciones donde destilaban su veneno. «Tu madre apesta a naftalena, Diego». «Ya sé, amor, pero aguanta. Necesitamos que pague la remodelación del jardín. Ojalá se muera pronto para poder viajar con ese dinero». Cada grabación era una puñalada, pero también era un ladrillo en el muro de mi defensa legal. Pero las grabaciones no eran suficientes. Necesitaba el rastro del dinero. Ahí fue donde entró la libreta negra. Rescaté una libreta vieja de contabilidad que Roberto usaba, la forré de negro para que no llamara la atención y la escondí en el doble fondo de mi costurero, debajo de los hilos y las agujas. Nadie, absolutamente nadie, busca en el costurero de una abuela. Empecé a reconstruir la historia financiera de mi expolio. Busqué en mis estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, que afortunadamente me llegaban por correo electrónico, y yo imprimía en un cibercafé, no en la casa. Agosto 2023. Enganche Casa Polanco, 15,000 millones de pesos. Septiembre 2023. Muebles de diseño italiano, 450,000 pesos. Octubre 2023. Sistema de seguridad inteligente, 85,000 pesos. Enero 2024. Colegiatura anual Mateo y Valentina,
120,000 pesos. Sumé cada factura de luz, cada compra de supermercado que pagué con mi tarjeta porque se les olvidó la cartera, cada reparación de fontanería, cada capricho. Me convertí en una arqueóloga de mi propia basura, literalmente. Isabela tenía la costumbre de tirar los recibos de sus compras de lujo en la papelera de su baño, escondidos debajo de los algodones desmaquillantes, para que Diego no viera cuánto gastaba. Yo, la sirvienta que limpiaba los baños, los rescataba, los alisaba, les tomaba fotos con mi celular viejo y los anotaba en la libreta. Bolsos Louis Vuitton, zapatos Jimmy Choo, cenas de 5,000 pesos. Todo mientras me decían que no tenían dinero para pagarle a la señora de la limpieza. El total al cabo de 6 meses de investigación ascendía a 18,450,000 pesos. 18 millones, casi $1,000,000 invertidos en una vida que no era la mía. El paso final fue el más riesgoso, el equipo legal. Sabía que necesitaba a alguien de confianza. Mi sobrina Gabriela, hija de mi hermana mayor, es una abogada de familia feroz, una mujer de 40 años, divorciada, que no cree en cuentos de hadas, pero hace años que no la veía porque Isabela la consideraba vulgar. La llamé desde un teléfono público. Sí, todavía existen. No quería dejar registro en mi celular. Gaby, soy tu tía Carmen. Necesito verte. Es de vida o muerte, pero nadie puede saberlo. Nos vimos en un parque lejos de Polanco un domingo que supuestamente fui a misa. Nos sentamos en una banca de concreto comiendo helados como dos conspiradoras. Cuando le conté todo y le mostré la libreta y las fotos de las escrituras, que guardaba bajo llave en mi caja fuerte personal, la única llave que Isabela no tenía, Gaby se quedó en silencio un largo rato. Luego me abrazó. «Tía, eres una genio», me susurró al oído. «Tienes todo, absolutamente todo. La casa es tuya, el usufructo es tuyo, y con estas pruebas de maltrato psicológico y explotación financiera, podemos destruirlos en un tribunal si queremos». «No quiero destruirlos, Gaby», le dije con tristeza. «Quiero que aprendan. Quiero justicia, no venganza». «Bueno, a veces la justicia se siente como venganza para quien hizo el daño», respondió ella con una sonrisa afilada. «Repara tus maletas, tía. Cuando tú des la orden, yo disparo los misiles legales». Hubo momentos de pánico, por supuesto. Una tarde, hace un mes, estaba transcribiendo notas a mi libreta, en la mesa de la cocina. Estaba tan concentrada que no escuché el coche de Diego. La puerta se abrió. Diego entró buscando sus llaves. «Mamá», gritó. Di un salto. Cerré la libreta de golpe y la metí debajo de un montón de revistas de cocina. Mi corazón latía desbocado. «¿Qué haces, ma? Te ves nerviosa», dijo él mirándome con curiosidad. «Nada, hijo», respondí, forzando una sonrisa. Estaba buscando una receta de pastel de carne. ¿Se te antoje?» Diego sonrió. Esa sonrisa de niño que todavía me desarmaba a veces. «Sí, ma, tu pastel de carne es el mejor. Oye, ¿has visto mi reloj? Está en la mesa de la entrada, hijo». Suspiré cuando se dio la vuelta. Estuvo a 2 segundos de ver la lista de sus deudas morales y financieras. Así llegué al 18 de febrero. La mañana del ascenso de Isabela, yo ya tenía la maleta lista mentalmente. Sabía qué ropa llevaría. Sabía dónde estaba el ensuelo amarillo con las copias de las escrituras y la memoria USB. Había hecho 3 copias, por seguridad. Planché la camisa de Diego con una mezcla de amor y despedida. Lustré sus zapatos sabiendo que serían los zapatos con... El sonido del cierre de mi maleta rasgó el silencio de la habitación como si fuera tela rompiéndose. Zip. Ese sonido, tan banal en cualquier otro contexto, me sonó a gloria. Era el sonido de una etapa cerrándose para siempre. Me senté un momento al borde de la cama. Esa cama individual, dura, con el colchón ortopédico barato que Diego compró porque era bueno para mi espalda, aunque yo sabía que era el más económico de la tienda. Miré a mi alrededor. ¿Qué se lleva uno cuando huye de su propia vida a los 68 años? No me llevé nada que ellos hubieran tocado. Dejé el abrigo de lana gris que Isabela me regaló la Navidad pasada, que en realidad era de ella, pero le quedó chico después de subir 2 kilos y decidió que a la suegra le vendría bien. Dejé la crema facial antiarrugas que Diego me trajo de un viaje de negocios.
como si mi vejez fuera algo que necesitara reparación. Dejé las pantuflas que me hacían arrastrar los pies. En mi maleta vieja de cuero solo había historia. Mi historia. Había guardado la foto de nuestra luna de miel en Veracruz, donde Roberto me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Había guardado mi rosario de cuentas de madera, el que mi madre me dio en mi primera comunión. Había guardado mis libros de poesía, esos que Isabela llamaba deprimentes, y que yo leía a escondidas cuando ellos no estaban. Y por supuesto, llevaba el sobre amarillo. Pero antes de cerrar la puerta de esa habitación de servicio disfrazada de cuarto de huéspedes, tenía que hacer una última cosa, la más difícil. Me senté en el pequeño escritorio de madera aglomerada, saqué una hoja de papel de carta, de ese papel fino que usaba para escribirle a mis hermanas en el norte antes de que existiera el WhatsApp. Saqué mi pluma fuente, la única joya real que conservaba, un regalo de Roberto por nuestro 25 aniversario. Mis manos no temblaban. Al contrario, sentía una firmeza en el pulso que no había sentido en años. Empecé a escribir. No fue una nota rápida. No fue un garabato en una servilleta, fue un testamento de mi dolor y mi dignidad. Diego, cuando leas esto, probablemente estarás cansado por la celebración y el vino. Espero que la cena en El Cielo haya valido cada peso y que los camarones supieran a gloria, porque esa fue la última cena que disfrutarás con la conciencia tranquila. Durante 3 años me convertí en un fantasma en esta casa. Fui la cocinera que nunca se sentaba a comer caliente. Fui la lavandera que quitaba las manchas de tu ropa, pero a la que nadie miraba a los ojos. Fui la niñera que criaba a tus hijos mientras tú jugabas a ser el ejecutivo exitoso. Acepté cada humillación. Acepté que Isabela me tratara como a una empleada torpe. Acepté que mis nietos me dijeran que olía a cloro. Acepté comer sola en la cocina mientras ustedes reían en el comedor. Lo acepté todo porque creí que eso era el amor de madre. Dar hasta vaciarse. Pero esta noche, con tu mensaje sobre las sobras en el refrigerador, entendí algo fundamental. Tú no ves una madre, ves un recurso, ves una cuenta bancaria con piernas y una escoba en la mano. Me voy, hijo. Me voy porque si me quedo un día más, la Carmen que tu padre amó va a desaparecer por completo, y solo quedará la sirvienta. No me busques, no me llames, no intentes usar a los niños para hacerme sentir culpable, porque esa táctica ya caducó. En este sobre encontrarás la verdad que convenientemente olvidaste. Léelo con Isabela, y cuando lo hagan, recuerden quién pagó el techo bajo el que duermen. Te quise más que a mi vida, pero hoy empiezo a quererme a mí misma un poco más. Tu madre, Carmen. Dejé la pluma sobre el papel. La tinta azul brillaba bajo la luz de la lámpara, fresca y acusadora. Doblé la carta en 3 partes perfectas. Me levanté y caminé hacia el piso de arriba. La casa estaba sumida en esa oscuridad azulada de la noche urbana. Mis pasos resonaban en la escalera de madera flotante. Toc, toc, toc. Eran los pasos de un verdugo subiendo al cadalso. Pero esta vez, yo no era la condenada. Entré en la recámara principal, la Master Suite, como le decía Isabela. Olía a su perfume, una mezcla de gardenias y algo sintético. La cama king size estaba tendida impecablemente, claro, por mí. Las almohadas de plumas estaban esponjadas y acogedoras. Me acerqué al lado de Diego, puse la carta sobre su almohada y encima de la carta coloqué el sobre amarillo. Ese sobre contenía una copia certificada de las escrituras de la casa a nombre de Carmen Solís y la memoria USB con las 17 grabaciones. Era una bomba de tiempo activada por la curiosidad. Me quedé un momento mirando la habitación. Vi el vestidor de Isabela lleno de ropa que yo pagué indirectamente. Vi la pantalla plana de 65 pulgadas que Diego compró el mes que yo pagué la luz. Vi el lujo, la comodidad, la arrogancia de su estilo de vida. Disfrútenlo mientras dure, susurré a la oscuridad. Bajé las escaleras. Fui a la cocina por última vez. Saqué mi juego de llaves de la casa.
El llavero tenía un pequeño colgante de plata con la forma de una casita, un regalo irónico que me hizo Isabela cuando nos mudamos. «Para que no pierda las llaves de nuestra casa, suegra», me dijo. Dejé las llaves sobre la isla de granito de la cocina, justo al lado del plato de sopa fría que nunca me comí. Ese gesto fue mi renuncia oficial. Ya no era la guardiana de sus secretos ni la limpiadora de sus desastres. Tomé mi maleta, que esperaba junto a la puerta. Pesaba, sí, llevaba mi vida entera ahí adentro, pero al mismo tiempo se sentía ligera como una pluma. Abrí la puerta principal. El aire de la noche me golpeó la cara. Eran las 10:25 p.m. El Uber que había pedido y que narré en la parte 2 estaba a 2 minutos. Mientras esperaba en la banqueta, miré la fachada de la casa. Las luces del jardín automático se encendieron iluminando las plantas que yo había sembrado y cuidado con tanto esmero. Las bugambilias, los rosales, el pasto perfectamente cortado. Todo eso era obra de mis manos. Sentí una punzada de dolor. Claro que sí. No soy de piedra. Era mi hogar, o lo que yo creía que era mi hogar. Ahí había visto crecer a mis nietos. Ahí había llorado a mi esposo. Pero entonces recordé la frase de Isabela, negocio redondo. Recordé la cara de Mateo diciéndome obsoleta. Recordé a Diego desviando la mirada hoy mismo. La punzada de dolor se transformó en una llama de coraje. El coche blanco del servicio de transporte dobló la esquina. El conductor se detuvo frente a mí. «¿Señora Carmen?», preguntó. Ascendí. Él bajó para ayudarme con la maleta. Mientras él la subía a la cajuela, yo di una última mirada a la ventana del cuarto de los niños en el segundo piso. «Perdónenme, mis niños», susurré enviándoles un beso al aire. La abuela tiene que irse para poder enseñarles una lección que sus padres no pueden enseñar. Me subí al auto. Cerré la puerta. El sonido seco del cierre hermético me aisló del mundo exterior. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor. «A la colonia de La Vega, a la calle San Borja. Y por favor, no ponga música. Necesito silencio». El viaje fue surrealista. Veía las luces de la Ciudad de México pasar como estrellas fugaces. Veía parejas caminando de la mano, gente paseando a sus perros, la vida siguiendo su curso normal. Y yo, Carmen Solís, iba en el asiento trasero de un auto ajeno, con 68 años y el corazón roto, reiniciando mi vida desde cero. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de una tía lejana y un mensaje de un grupo de oración. Nada de Diego, nada de Isabela. Seguían en su burbuja de champán y langosta. Bloqueé el número de Diego, bloqueé el número de Isabela, bloqueé el número de casa. Fue un acto de defensa personal. Sabía que mañana, cuando la bomba explotara, mi teléfono se convertiría en un arma de manipulación masiva, y yo necesitaba paz. Necesitaba dormir una noche entera sin sobresaltos. Llegué a casa de Elena a las 11 de la noche. Elena, mi amiga del alma, mi compañera de bingo y de vida desde hace 40 años, ya sabía que iba. Le había avisado desde el coche. Cuando me abrió la puerta de su departamento, no me hizo preguntas estúpidas. No me preguntó, «¿Estás segura?», o «¿Qué pasó?». Solo me vio mi maleta, vio mis ojos rojos y abrió los brazos. «Bienvenida a casa, Carmen», dijo. Entré. Su departamento olía a canela y libros viejos. No era una mansión en Polanco. Los muebles eran sencillos, la alfombra estaba un poco gastada, pero se sentía cálido, se sentía real. «Te preparé el cuarto de huéspedes», dijo Elena, tomando mi maleta, «y puse sábanas de franela porque sé que siempre tienes frío». Esa noche me duché con agua caliente. Usé el jabón de lavanda de Elena. Me puse mi pijama de algodón más vieja y cómoda. Me metí en la cama. El colchón era suave. El silencio del departamento de Elena era distinto al de mi casa. No era un silencio vacío, era un silencio de paz. Miré el techo en la oscuridad. Imaginé a Diego y a Isabela llegando a casa en ese preciso momento. Imaginé que Diego buscaba las llaves y no las encontraban. Imaginé que usaban la llave de repuesto que escondían bajo la maceta. Imaginé sus risas borrachas entrando al vestíbulo. Imaginé el momento en que No estuve ahí para verlo con mis propios ojos, pero no hace falta.
Mateo, mi nieto de 10 años, me lo contó todo 3 días después, entre sollozos y mocos, sentado en la sala de Elena. Y lo que Mateo no vio, lo completaron los vecinos chismosos del fraccionamiento, esos mismos que antes me ignoraban y ahora me veían como una heroína de telenovela. Déjenme reconstruir para ustedes la escena del crimen, o mejor dicho, la escena del castigo. Eran la 1:45 de la madrugada cuando la camioneta SUV de Diego entró al garaje. Según el guardia de seguridad de la caseta, venían con la música a todo volumen, probablemente Luis Miguel o alguna de esas baladas que cantan los borrachos con dinero para sentirse sentimentales. Diego venía al volante, con los reflejos entorpecidos por 2 botellas de vino tinto y 3 copas de coñac. Isabela iba de copiloto, riéndose a carcajadas, con los zapatos de tacón en la mano y los pies descalzos sobre el tablero de cuero, una falta de respeto que jamás hubiera permitido si no estuviera ebria de alcohol y de arrogancia. ¡Qué noche, mi amor!, gritó Isabela al bajar del auto, tropezando un poco con el escalón. ¿Le viste la cara a mi hermana cuando pagaste la cuenta? Se moría de envidia. «Soy el mejor, nena, el mejor», respondió Diego, cerrando la puerta con demasiada fuerza. El golpe resonó en la calle silenciosa. Entraron a la casa arrastrando los pies y el ego. Los niños, Mateo y Valentina, venían dormidos en el asiento trasero, así que Diego tuvo que cargarlos uno por uno, resoplando por el esfuerzo, subiendo las escaleras con pasos torpes. «¡Mamá!», gritó Diego desde el pasillo de arriba, después de dejar a Valentina en su cama. «Ma, ¿dónde estás? Los niños necesitan agua y hay que quitarles los zapatos». Silencio. Isabela, que se había tirado en el sofá blanco de la sala, ese mismo que prohibía tocar, frunció el ceño. «¡Suegra!», llamó con su voz chillona. «¡Beatriz!». Ni siquiera usó mi nombre, Carmen. Usó el de mi hermana por error. Así de borracha estaba. «Venga a ayudarnos. Se le paga con techo y comida para que esté disponible». Nadie respondió. La casa les devolvió el eco de sus propias voces pastosas. Fue entonces cuando notaron algo raro. No era solo el silencio, era la oscuridad. Yo siempre, por costumbre y por amor, dejaba la luz del recibidor encendida y una jarra de agua fresca con hielos en la mesita de noche de Diego cuando salían tarde. Hoy, el recibidor estaba negro como boca de lobo, y no había agua. «¡Qué inútil se está volviendo tu madre!», refunfuñó Isabela, levantándose con dificultad. «Seguro se quedó dormida viendo sus novelas baratas. Voy a despertarla». Isabela bajó al cuarto de servicio, mi cuarto. Entró a la puerta de golpe, sin tocar, lista para soltar uno de sus discursos sobre la gratitud y el deber. Encendió la luz y se quedó petrificada. La cama estaba hecha, con esa perfección militar que yo tengo, pero estaba vacía. Las sábanas estaban lisas, frías. El armario estaba abierto, vacío. Los cajones de la cómoda abiertos, vacíos. No había ropa, no había fotos, no había ni rastro de Carmen Solís Torres. Era como si nunca hubiera vivido nadie ahí en 3 años. «¡Diego!». El grito de Isabela no fue de enojo, fue de pánico genuino. Un grito agudo que despertó a los perros de los vecinos. «¡Ven aquí! ¡Ahora!». Diego bajó corriendo, tropezando en los escalones, con la camisa desabotonada y la corbata chueca. «¿Qué pasa? ¿Se cayó? ¿Le dio un infarto?». «Se fue», susurró Isabela señalando la habitación vacía. «Se largó, se llevó todo». Diego entró en la habitación, girando sobre sí mismo, confundido por el alcohol y la realidad. «No puede ser. ¿A dónde iría? No tiene dinero, no tiene a nadie. Seguro fue a la farmacia de guardia, o salió a caminar». «A las 2 de la mañana con maletas, idiota», escupió Isabela, recuperando su veneno habitual. «Se fue, nos abandonó. La muy malagradecida nos dejó tirados con los niños y la casa sucia».
Subieron corriendo a la recámara principal, buscando alguna pista, algún rastro. Y ahí, sobre la almohada de plumas de ganso, bajo la luz tenue de la lámpara de lectura, estaba el veredicto final. El sobre amarillo. Diego lo vio primero. Su nombre estaba escrito en mi caligrafía cursiva y elegante. «¿Qué es esto?», murmuró tomándolo con manos que empezaban a sudar frío. «Ábrelo», ordenó Isabela. Diego rompió el sello, sacó primero la carta, leyó las primeras líneas en voz alta con la voz quebrándose a medida que avanzaba. «Tú no ves una madre, ves un recurso. Me voy porque si me quedo un día más, la Carmen que tu padre amó va a desaparecer». Cuando terminó de leer, Diego se dejó caer sentado en la cama con la carta arrugada en el puño. Empezó a llorar. Un llanto de borracho, sí, pero también un llanto de niño perdido. «Se fue Isa, mi mamá se fue de verdad». Pero Isabela no estaba llorando. Isabela estaba mirando el otro documento que había caído del sobre, el papel con los sellos oficiales y la franja azul. Lo levantó. Sus ojos recorrieron las líneas legales, saltando de término en término. Escritura pública número 4587. Notaría 45. Propietario único y legítimo. Y entonces llegó al nombre. Carmen Solís, viuda de Torres. Isabela palideció tanto que el maquillaje se le notaba como una máscara grotesca. Se le bajó la borrachera en un segundo, como si le hubieran echado un balde de agua helada. «No», susurró. «No, no, no. Esto es falso. Esto es una broma de mal gusto de tu madre». «¿Qué dice?», preguntó Diego, levantando la vista. «Dice que la casa es suya». Isabela le lanzó el documento a la cara. «Dice que la casa está a su maldito nombre, al 100%. Diego, me dijiste que ella te había donado el dinero». Diego agarró las escrituras, leyó y recordó. Recordó la oficina del notario Anselmo hace 3 años. Recordó la advertencia. Recordó que nunca hicieron el cambio de propietario porque siempre había algo más urgente, o porque Isabela se enojaba si tocaban el tema. «Oh, Dios mío», gimió Diego. «Es verdad, nunca firmamos el traspaso. La casa es de ella». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Isabela empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, hiperventilando. «Estamos viviendo en casa ajena. Llevamos 3 años remodelando, comprando muebles, presumiendo, en una casa que no es nuestra. Si ella quiere, nos echa mañana». «No nos echaría», dijo Diego tratando de convencerse a sí mismo. «Es mi madre, me adora». «Te adoraba antes de que la trataras como basura», gritó Isabela, perdiendo el control. «¿Leíste la carta? Está furiosa. Y con razón, Diego. Le mandaste un mensaje sobre las obras. Le dijiste que no desperdiciara comida mientras nosotros gastábamos 20,000 pesos en el cielo». «¿Yo?». Diego se levantó, rojo de ira. «Tú escribiste ese mensaje. Tú me dijiste que se lo mandara. Tú la has tratado como sirvienta desde el día 1. Limpia esto, suegra. No estorbes, suegra. Tú eres la culpable». «Yo soy tu esposa», chilló Isabela. «Tú debiste poner límites. Tú debiste defenderme, o defenderla a ella, no sé, pero eres un pusilánime, un niño de mamá que no supo cuidar ni a su madre ni a su esposa». La discusión escaló. Se dijeron cosas horribles, se echaron en cara infidelidades emocionales, gastos ocultos, resentimientos guardados. Mateo, mi nieto, se despertó con los gritos, salió de su cuarto y se asomó al pasillo. Vio a sus padres, las personas que debían ser su ejemplo, destruyéndose mutuamente en el pasillo. Vio a su padre llorando en el suelo y a su madre rompiendo un vasaro contra la pared. Y vio la puerta de mi cuarto abierta y vacía. Mateo entendió todo sin que nadie le explicara nada. Se fue a su cama, se tapó con la cobija hasta la cabeza y lloró en silencio extrañando el olor de lavanda de su abuela. La mañana siguiente fue el infierno en la tierra. El despertador sonó a las 6 a.m. Nadie se levantó.
A las 7 a.m., Isabela se despertó con una resaca monumental. La cabeza le palpitaba como si tuviera un martillo dentro. Bajó a la cocina esperando encontrar café, jugo y chilaquiles por pura memoria muscular. Encontró una cocina fría, oscura y sucia. El plato de sopa que yo dejé la noche anterior seguía ahí, con la grasa coagulada, como un testigo mudo. No había café, no había desayuno. Los uniformes de los niños estaban en el cesto de ropa sucia, arrugados y sin lavar. Yo solía lavarlos por la noche. «¡Mierda!», gritó Isabela, caqueando el cesto. Tuvo que despertar a los niños a gritos. Les dio cereal seco porque no había leche. Yo era la que compraba la leche fresca a diario. Mateo. El sábado por la mañana, 2 días después de mi huida, el timbre del departamento de Elena sonó de forma insistente, casi desesperada. Eran las 9 en punto. Elena y yo estábamos en la cocina, tomando café con pan dulce, disfrutando de la paz que solo da el no tener que planchar camisas ajenas. Elena se asomó por el ojo de la puerta. Su rostro se endureció. «Es tu hijo», me informó en un susurro. «Se ve horrible, como si un camión lo hubiera atropellado». Mi corazón dio un vuelco, esa estúpida reacción incontrolable de madre. Por un segundo sentí pena, pero entonces recordé la risa de Isabela en las grabaciones. Recordé la palabra obsoleta. «No abras, Elena», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «No estoy para nadie». Elena asintió, pero el timbre seguía sonando. Ding dong, ding dong, ding dong. Luego llegaron los golpes a la puerta, no golpes fuertes, sino golpes tristes, patéticos. «Mamá». La voz de Diego sonaba apagada a través de la madera maciza. «Mamá, por favor, sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Por favor, mamá, te lo suplico». Me tapé los oídos con las manos. Elena me miró con compasión. «¿Qué quieres hacer, Carmen? Es tu decisión. Si quieres que le grite que se largue, lo hago con gusto». Negué con la cabeza. Sabía que no podía esconderme para siempre. Y en el fondo necesitaba verlo. Necesitaba ver a los ojos al hombre en el que se había convertido mi hijo. «Déjalo pasar», dije, respirando hondo. «Pero quédate cerca». Elena abrió la puerta. Diego estaba ahí parado, demacrado. Tenía ojeras oscuras que le llegaban hasta las mejillas. La barba de 3 días le daba un aspecto descuidado, casi de vagabundo. Llevaba la misma ropa de oficina que el día de su suspensión, ahora arrugada y manchada. Olía a sudor y a desesperación. Cuando me vio sentada en el sofá de la sala, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dio un paso hacia mí con los brazos abiertos. Levanté una mano para detenerlo. «Alto ahí, Diego. Siéntate, en esa silla». Señalé una silla de madera al otro lado de la mesa de centro, a una distancia segura. Se derrumbó en la silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar. Un llanto feo, convulso, lleno de icos y mocos. Esperé. No dije nada. No corrí a consolarlo. Aprendí, a la mala, que a veces el silencio es la lección más dura. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un hilo roto. Escuché las grabaciones. Todas. Isabela y yo pasamos toda la noche de viernes escuchándolas. ¿Y?, pregunté, fría como el mármol de su casa. «No lo sabía, mamá. Te juro por la memoria de mi padre que no sabía la mitad de las cosas que ella decía de ti a tus espaldas. Lo del asilo, lo de que eras un negocio redondo. Yo no». «Sí lo sabías, Diego», lo corté, y mi voz era filosa como un bisturí. «Quizás no sabías las palabras exactas, pero sabías perfectamente cómo me trataba. Lo veías todos los días. Veías cómo me humillaba, cómo me ignoraba, cómo me explotaba, y no hiciste nada. Tu silencio fue tu complicidad». Bajó la cabeza, derrotado. «Tienes razón, fui un cobarde. Tenía miedo de ella, miedo de que me dejara si no le daba la razón en todo».
Y por miedo a perder a tu esposa, decidiste sacrificar a tu madre. Completé la frase por él. Suena lógico. Levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de súplica y pánico. Pero podemos arreglarlo, mamá. Isabela está destrozada. Se dio cuenta de su error. Quiere pedirte perdón. Quiere que vuelvas a casa. La casa se siente vacía sin ti. Los niños no paran de llorar. ¿La casa se siente vacía o la sirvienta se fue y ahora tienen que hacer todo ustedes mismos? Pregunté, arqueando una ceja. Se quedó sin palabras. Sabía que había dado en el clavo. Te extrañamos de verdad, mamá. No es por el trabajo, es por ti. Eres mi madre. El hilo rojo que nos une no se puede romper. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. ¿El hilo rojo? Diego, ese hilo lo usó tu esposa para ahorcarme lentamente durante 3 años. Lo usó para tejer una red de mentiras y abusos a mi alrededor, y tú se lo sostuviste para que no se le enredara. No me hables de hilos rojos, háblame de respeto. Se levantó de la silla y se arrodilló frente a mí, agarrando los bordes de mis pantalones. Por favor, mamá, dime qué tengo que hacer. Haré lo que sea. Dejo a Isabela si es necesario. Vendo la casa, lo que tú quieras. Pero no me dejes así. No me quites a mis hijos. No me destruyas. Lo miré arrodillado ahí, un hombre de 40 años llorando como un niño. Y por un momento la vieja Carmen, la madre abnegada, quiso abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la nueva Carmen, la que nació en la cocina fría esa noche de febrero, sabía que el perdón no se regala, se gana. No quiero destruirte, Diego. Si quisiera destruirte, ya habría mandado esas grabaciones a la prensa y a tu jefe. Vi el alivio cruzar su rostro. Pero tampoco quiero volver a ser tu tapete. Fui a mi bolso, saqué la libreta negra, la puse sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Qué es eso?, preguntó. Ábrela. Con manos temblorosas, Diego abrió la libreta. Vio las páginas llenas de mi caligrafía apretada con recibos pegados, fechas, montos. Pasó las hojas una por una. Su rostro cambiaba de color, del pálido al verde y al rojo. Vio la suma de las colegiaturas. Vio el costo de la remodelación del baño principal que Isabela exigió. Vio los miles de pesos en compras de supermercado que yo pagué porque la tarjeta de la empresa no pasó. Llegó a la última página, a la suma final. 18 millones, susurró, y la cifra pareció quedarse sin aire en su garganta. Y contando, dije yo. Eso es sin incluir mi trabajo no remunerado. Si le ponemos un sueldo mínimo a mis 16 horas diarias de trabajo durante 3 años, súmale otro 1.000.000 de pesos aproximadamente. Cerró la libreta como si quemara. No tenemos ese dinero, mamá, ni la 10ª parte. Isabela y yo estamos ahogados en deudas. Vivimos de apariencias. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres? ¿La casa? ¿Nos vas a echar a la calle? ¿Vas a dejar a tus nietos sin hogar? Ahí estaba, la carta final, la manipulación emocional usando a los niños, la misma táctica que Isabela había intentado por WhatsApp los últimos 2 días. Mamá, Valentina no quiere comer, pregunta por ti. Suegra, Mateo sacó mala nota en matemáticas, está muy distraído desde que te fuiste. Me caminé hacia la ventana, miré los jacarandás floreciendo en la calle, con sus flores moradas cubriendo el asfalto. Me giré para enfrentarlo. Nunca lastimaría a mis nietos, Diego, y lo sabes. Ellos son las únicas víctimas inocentes en toda esta historia. Pero a ti y a Isabela, a ustedes sí necesito darles una lección. ¿Cuál? ¿Cuál lección? Quiero que sientan, aunque sea por un mes, lo que yo sentí durante 3 años. La incertidumbre, el miedo a perder el techo sobre sus cabezas, la humillación de depender de la buena voluntad de otro. No entiendo. Entenderás el lunes, a las 10 de la mañana, en la notaría de don Anselmo. Mi abogada, tu prima Gabriela, les enviará el citatorio oficial hoy mismo. Es una reunión para discutir los términos de su ocupación ilegal de mi propiedad. El terror en su rostro era palpable. ¿Abogada? ¿Gabriela?
Mamá, por favor, no hagamos esto legal. Somos familia. La familia se cuida, la familia se respeta, la familia no se explota. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me convirtieron en su cajero automático y su esclava. Ahora somos amigos comerciales en una mala inversión, y es hora de renegociar el contrato. Se levantó tambaleándose, agarró la libreta negra como si fuera la prueba de su sentencia de muerte. ¿Isabela tiene que ir?, preguntó con voz débil. Por supuesto, ella es la estrella principal de este drama. No me la perdería por nada del mundo. Caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Antes de salir se giró una última vez. Mamá, ¿todavía me quieres? Esa pregunta me desarmó. Fue un golpe bajo, directo al corazón de madre. Respiré hondo. Te amo, Diego. Eres mi hijo y siempre que amaré. Pero el amor no es una licencia para maltratar. Amo al niño que crié, al joven que se graduó con honores, al hombre en que te has convertido. A ese hombre apenas lo reconozco, y a ese hombre no lo respeto. Se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el sofá. Elena vino y me abrazó. Lo hiciste increíble, Carmen, me dijo. Fuiste fuerte. Fui honesta, Elena, respondí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y a veces la honestidad duele más que cualquier mentira. Esa tarde el teléfono de Elena sonó. Era Isabela. Señora Elena, por favor pásame a mi suegra. Sé que está ahí. Necesito hablar con ella. Elena puso el altavoz. Ella no quiere. El lunes amaneció gris en la Ciudad de México, con una llovizna persistente que limpiaba el smog pero ensuciaba los zapatos. A las 9:45 de la mañana, el despacho del notario don Anselmo, ubicado en un edificio colonial de piedra volcánica en el centro de Coyoacán, olía a cera para madera y a café fuerte. Yo llegué 5 minutos antes, acompañada de mi sobrina Gabriela. Gaby se veía espectacular. Llevaba un traje sastre color carbón, tacones de aguja que sonaban como martillazos de juez al caminar y un maletín de piel que parecía contener armas nucleares en lugar de documentos. Yo, por mi parte, me puse mi mejor vestido, un conjunto de lino color crema que compré hace años en Italia con Roberto. Me maquillé suavemente, me peiné el cabello en un chongo alto y me puse mis perlas. No iba vestida como una víctima, iba vestida como la dueña. Don Anselmo nos recibió con un abrazo cálido. Carmen, querida, lamento que tengamos que vernos así, pero me alegra ver que finalmente tomaste las riendas. Gracias, Anselmo, ya era hora, respondí sentándome en la cabecera de la mesa de caoba masiva. A las 9 en punto, la puerta se abrió. Entraron Diego e Isabela. Si no los conociera, habría pensado que venían de un funeral. Diego parecía haber envejecido 10 años en un fin de semana. Tenía los ojos rojos, la piel cetrina y llevaba un traje que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso en 3 días. Pero el cambio más drástico era el de Isabela. La mujer que solía pavonearse con vestidos de diseñador y joyas ostentosas había desaparecido. En su lugar había una mujer encorvada, vestida con unos pantalones negros simples y un suéter gris sin forma. No llevaba maquillaje. Su cabello, usualmente peinado de salón, estaba recogido en una coleta baja y triste. No me miraron a los ojos al entrar. Se sentaron frente a nosotros, como dos colegiales esperando ser expulsados. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Anselmo se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Buenos días. Estamos reunidos a petición de la señora Carmen Solís, propietaria única del inmueble ubicado en Campos Elíseos 45, Polanco, para discutir la situación de ocupación actual por parte del señor Diego Torres y la señora Isabela Ruiz. Isabela se estremeció al escuchar la dirección. Era la confirmación oficial, en voz alta, de su peor pesadilla. Gabriela tomó la palabra. No usó un tono amable. Usó su voz de tribunal. Mis clientes, dijo, señalándome, han tolerado durante 3 años una situación de abuso de confianza, explotación financiera y maltrato psicológico.
Tenemos pruebas documentales, grabaciones y testigos que acreditan que ustedes han vivido a expensas de la señora Solís, tratándola como servidumbre no remunerada en su propia casa. Gabriela abrió su maletín y sacó 3 carpetas gruesas. Las deslizó sobre la mesa hacia ellos. El sonido de las carpetas deslizándose por la madera fue como el sonido de una guillotina bajando. En la primera carpeta, continuó Gaby, encontrarán el desglose financiero. 18.450.000 pesos. Eso es lo que mi tía ha invertido en su estilo de vida. Incluye el enganche de la casa, las remodelaciones que tú exigiste, Isabela, y los gastos corrientes que olvidaban pagar. Isabela abrió la carpeta. Vio las copias de los recibos que ella misma había tirado a la basura. Vio las fotos de sus bolsas de marca. Se tapó la boca con la mano ahogando un sollozo. En la segunda carpeta, siguió Gaby implacable, están las transcripciones de 17 grabaciones de audio. Conversaciones donde planean enviarla a un asilo público, donde se burlan de su edad, donde admiten que solo la quieren por su dinero. Diego cerró los ojos. No es necesario leerlas, murmuró. Ya las escuchamos. Oh, pero el notario no, dijo Gaby con una sonrisa fría. Y necesitamos que conste en acta. Don Anselmo, ¿me permite? Gaby sacó su laptop, conectó un pequeño altavoz y dio clic. La voz de Isabela llenó la oficina, nítida y venenosa. En cuanto empiece con achaques, directo al asilo. Hay uno muy barato en las afueras. No vamos a gastar la herencia en enfermeras. Don Anselmo, que había conocido a Isabela en eventos sociales, la miró con una mezcla de decepción y asco. Señora Ruiz, dijo el notario, en mis 40 años de carrera he visto muchas disputas familiares, pero esta crueldad es inaudita. Isabela rompió a llorar. No eran lágrimas elegantes, eran lágrimas de humillación pura. Perdón, gimió. Por favor, perdónenme. Estaba estresada. No lo decía en serio. Carmen, suegra, por favor, soy la madre de sus nietos. Yo la miré. Mi rostro no mostró emoción. Eres la madre de mis nietos, sí, y por eso mismo me duele más, porque les estabas enseñando a ser monstruos. Gabriela cerró la laptop. Bien, hablemos de soluciones. Legalmente tenemos 3 opciones sobre la mesa. Isabela y Diego levantaron la vista esperanzados. Opción 1, levantó un dedo. Desalojo inmediato. Tienen 30 días para vaciar la propiedad. Mi clienta recupera su casa al 100%. Ustedes se van. Si no tienen a dónde ir, eso no es problema de mi clienta. Diego negó continuamente con la cabeza. No podemos. No tenemos liquidez para rentar algo decente en esa zona. Los niños van al colegio ahí. Sería un trauma para ellos. Opción 2, continuó Gaby. Juicio por restitución de deuda y daño moral. Los demandamos por los 18 millones más intereses, más compensación por el trabajo doméstico no pagado. Embargamos sus sueldos, sus cuentas y sus bienes futuros hasta que paguen. Isabela sollozó más fuerte. Eso nos arruinaría por la vida. Diego está suspendido del trabajo. Yo gano bien, pero no para pagar esa deuda. Iríamos a la cárcel. Es una posibilidad real, asentó Gaby. El abuso financiero a adultos mayores es un delito penal en este estado. Opción 3, Gaby sacó un documento. Venta de la propiedad. Se vende la casa. Carmen recupera sus 15 millones más la plusvalía. Ustedes se quedan con nada, porque el remanente se usaría para pagar los gastos legales y la deuda moral. Hubo un silencio sepulcral. Las 3 opciones eran sentencias de muerte para su estilo de vida y su reputación. Estaban acorralados, sin dinero, sin casa, sin dignidad. Diego me miró. Sus ojos estaban llenos de pánico infantil. Mamá, ¿de verdad nos harías esto? ¿Dejarías a Mateo y Valentina en la calle? Esa era su última carta. Los niños. Suspiré. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín interior del edificio. No, dije suavemente, dándoles la espalda. No dejaría a mis nietos en la calle, y lamentablemente ustedes vienen en el paquete con ellos. Me giré para enfrentarlos. Hay una cuarta opción, una que yo diseñé.
Isabela dejó de llorar y me miró como si fuera su salvadora. ¿Cuál? Haremos lo que sea. No se emocionen todavía, advertí. Esta opción requiere algo que ustedes no tienen, humildad, pero la van a aprender, a la fuerza. Le hice una señal a Gabriela. Ella sacó el último documento, el más grueso. La opción 4 es la siguiente, expliqué. Dividiremos la propiedad legalmente. Yo me quedo con el 60% de la casa. Ustedes se quedan con el 40%. Diego frunció el ceño confundido. ¿Nos regalas el 40% de la casa, después de todo? No es un regalo, Diego, es una caula. Escucha. Me acerqué a la mesa y apoyé las manos sobre la madera. La condición es que yo no voy a vivir ahí. Yo me quedo en mi apartamento rentado donde soy feliz y libre. Entonces, preguntó Isabela. Entonces, sonreí, mi 60% de la casa será ocupado por inquilinos. Isabela abrió los ojos como platos. ¿Inquilinos? ¿Extraños? ¿Viviendo con nosotros? Exacto. La casa es enorme. Tiene 2 salas. Ustedes se quedarán en la ala de las recámaras principales. La planta baja y la suite de huéspedes, mi antigua habitación, serán rentadas a una familia que yo escoja. Pero eso es invasión de privacidad, protestó Isabela olvidando por un segundo su papel de víctima. Es nuestra casa. Era su casa, corrigió Gabriela con voz de trueno. Ahora es un condominio compartido. Y si no les gusta, volvemos a la opción 1, el desalojo. Isabela se calló inmediatamente. Los inquilinos, continué, pagarán una renta de mercado. Digamos 25,000 pesos mensuales. Ese dinero irá directamente a mi cuenta. Será mi pensión. Ustedes tendrán que compartir la cocina, la sala y el jardín con los inquilinos. Tendrán que aprender a convivir, a respetar espacios ajenos y a ser amables con personas que no eligieron. ¿Por qué?, preguntó Diego atónito. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que sientan lo que yo sentí. Yo viví 3 años en una casa que no sentía mía, caminando de puntitas para no molestar, compartiendo mi espacio con gente que me despreciaba. Ahora ustedes vivirán con extraños, y tendrán que comportarse, porque si mis inquilinos se quejan, se cancela el trato. Vi cómo procesaban la información. Iban a tener roomies, iban a perder su privacidad exclusiva, iban a tener que esconder sus... El 1 de abril no fue una broma para Isabela y Diego. Fue el día en que su burbuja de cristal se rompió definitivamente para dejar entrar el aire fresco y un poco de pelo de perro. Esa mañana llegué a la casa de Polanco a las 9 a.m. para supervisar la mudanza. No iba sola, iba con Lucía, mi inquilina elegida, una mujer de 45 años con una risa que hacía temblar las ventanas y un corazón de oro. Detrás de ella venían sus 2 hijos adolescentes, Pedro y Sofía, tocayos de mi nieta, curiosamente, cargando cajas de libros y guitarras, y detrás de ellos entró Bernardo. Bernardo es un San Bernardo de 80 kilos que babea cuando está feliz. Y ese día, Bernardo estaba muy feliz. Isabela estaba parada en el recibidor, vestida de negro como si fuera un velorio, viendo cómo los cargadores metían un sofá de colores brillantes que chocaba violentamente con su decoración minimalista blanca. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Lucía», dije entregándole las llaves de la planta baja y la suite de invitados. «Gracias, doña Carmen», gritó Lucía, dándome un beso sonoro en la mejilla. «Está preciosa la casa». «Oye, Isa», se giró hacia mi nuera con total confianza. «¿Te importa si Bernardo duerme en la sala? Es que le da miedo a la oscuridad». Vi cómo Isabela tragaba saliva, mirando el perro gigante que olfateaba su preciado tapete persa. Supongo que no», murmuró Isabela, «mientras no suba a los sillones». En ese preciso instante, Bernardo se subió al sillón blanco de 3 plazas y soltó un suspiro de satisfacción, dejando una huella de polvo en el cojín. Lucía soltó una carcajada. «Ay, este Bernardo, no te preocupes, Isa». Luego le pasó un trapo. «Oye,
¿Tienes café? Me muero por una taza. Vi la cara de Isabela. Era una mezcla de horror y resignación. Por primera vez en su vida, no podía gritar, no podía ordenar, porque Lucía no era su empleada, era la mujer que pagaba el 60% de los gastos de la casa. Era su socia, su salvavidas. Me acerqué a Isabela y le susurré. Recuerda la opción 1, querida, desalojo. Isabela cerró los ojos, respiró hondo y forzó una sonrisa dolorosa. Claro, Lucía, en la cocina hay café. Sírvete lo que quieras. Mi casa es tu casa. Literalmente, respondí yo con una sonrisa traviesa. Los meses siguientes fueron, según me contó Diego en nuestras sesiones de terapia, un curso intensivo de humildad. La convivencia forzada hizo maravillas. Lucía no tenía filtros. Si Isabela dejaba sus platos sucios en el fregadero, cosa que antes hacía esperando que yo los lavara, Lucía se los llevaba a su recámara. Oye, Isa, se te olvidó esto en la cocina. Aquí no tenemos servicio de habitaciones, reina. Si Diego se quejaba de que la música de los hijos de Lucía estaba muy alta, Pedro le contestaba: Don Diego, relájese. Estamos celebrando que pasé matemáticas. Únase a la fiesta o póngase tapones. Poco a poco, la rigidez de mi hijo y mi nuera se fue rompiendo. No les quedó otra que adaptarse. Empezaron a cocinar juntos los domingos porque era más barato que pedir comida. Empezaron a reírse de los desastres de Bernardo en lugar de infartarse. Mateo y Valentina, mis nietos, adoraban el caos. Por fin tenían una casa viva, con ruido, con gente, con alegría real y no de revista. Valentina dejó de preocuparse por si se ensuciaba el vestido. Mateo dejó de llamarme obsoleta, porque Pedro, el hijo de Lucía, le enseñó que respetar a los mayores es de hombres de verdad. ¿Y yo? Yo renací. Con los 25,000 pesos mensuales de renta que Lucía me depositaba religiosamente, más mi pensión, alquilé un departamento precioso en el centro de Coyoacán. Un lugar con mucha luz, lleno de plantas que yo elegí, con muebles que yo compré, donde nadie me dice qué poner o qué quitar. Me inscribí a clases de baile de salón. Sí, a los 69 años estoy aprendiendo a bailar tango, y no lo hago mal. También me uní a un club de lectura y empecé a viajar con Elena y un grupo de jubiladas. Fuimos a Chiapas, a Oaxaca, y estamos planeando un viaje a España para el próximo año. Pero lo más importante no son los viajes, es la paz. Me levanto a la hora que quiero, tomo mi café en mi balcón mirando la gente pasar. Leo mis libros sin esconderme, y cuando suena mi teléfono ya no me da miedo contestar. Un domingo de octubre, 6 meses después de la mudanza, fui a comer a la casa de Polanco. Fui como invitada de honor. Toqué el timbre. Diego me abrió. Se veía diferente. Había engordado un poco, pero se veía saludable. Llevaba un delantal puesto y tenía harina en la nariz. «Mamá, llegaste». Me abrazó fuerte. Un abrazo real, cálido, de hijo. «Pásale, estamos haciendo pizza casera». Entré. La casa ya no parecía un museo. Había juguetes en el suelo, libros en la mesa, y Bernardo dormía panza arriba en el pasillo. Olía a orégano y a levadura. Isabela salió de la cocina secándose las manos. «Hola, Beatriz», me saludó. Ya no me decía suegra con tono despectivo. Me llamaba por mi nombre, con respeto. «Hola, Isabela, huele delicioso». Nos sentamos a la mesa. Éramos 10 personas. Diego, Isabela, mis nietos, Lucía, sus hijos, Elena, que también vino, y yo. Isabela trajo la pizza más grande y la puso frente a mí. «El primer pedazo es para ti, Beatriz. Tiene extra queso, como te gusta». La miré. Vi a una mujer que había perdido su arrogancia, pero había ganado humanidad. Vi sus manos sin manicure perfecta, pero trabajando de verdad. «Gracias, hija», dije. Isabela se detuvo un momento. Mis palabras la tomaron por sorpresa. Hacía años que no la llamaba hija con sinceridad.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las limpió rápido con una sonrisa. De nada, que lo disfrutes. Y, dudó un momento, gracias por traernos a Lucía. Al principio la odiaba, pero creo que nos salvó el matrimonio y la familia. Lucía levantó su copa de vino barato, del súper pero que sabía a gloria. Salud por eso, y salud por la dueña de la casa, que tuvo los ovarios de ponernos a todos en nuestro lugar. Todos levantaron sus copas. Salud por la abuela Carmen, gritaron Mateo y Valentina. Bebí mi vino y sentí un calor reconfortante en el pecho. No era el calor de la victoria amarga, era el calor de la reconciliación. No voy a mentirles, las cicatrices siguen ahí. Hay días en los que recuerdo la soledad de mi cuarto de servicio y siento un escalofrío. Hay días en los que Diego todavía tiene actitudes egoístas, y tengo que recordarle en terapia que no soy su banco. Pero hemos construido algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo, algo imperfecto, ruidoso y complicado, pero honesto. Hoy, cuando escribo estas últimas líneas desde mi balcón en Coyoacán, veo el atardecer teñir el cielo de naranja y violeta. Tengo 69 años, soy viuda, soy madre, soy abuela, pero sobre todo soy Carmen. Y si algo he aprendido en este viaje, desde la oscuridad de aquella cocina hasta la luz de este atardecer, es que la dignidad no se negocia. A todas las mujeres y hombres que me están leyendo o escuchando, les digo esto. No importa cuánto ames a tu familia, nunca te ames menos a ti mismo. No permitas que te conviertan en un mueble en tu propia vida. No aceptes las obras de nadie, ni de comida, ni de cariño. Y si alguna vez sientes que te estás volviendo invisible, haz ruido, rompe un plato, da un portazo, escribe una carta, vete. Haz lo que tengas que hacer para que te vean, porque te aseguro que el mundo es mucho más hermoso cuando decides ser el protagonista de tu propia historia. Mi nombre es Carmen Solís, y esta fue la historia de cómo dejé de ser una sombra para convertirme en una tormenta. Y créanme, después de la tormenta, siempre sale el sol. Fin. Mensaje final para la audiencia. Si esta historia resonó contigo, si sentiste la soledad de Carmen o la furia de su despertar, por favor no te quedes callado. Comparte este video con esa madre, esa tía o esa abuela que necesita saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dale me gusta si crees que el respeto es la base de cualquier familia. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contando historias de la vida real, historias de dolor, pero también de esperanza y de justicia. Déjame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Carmen? ¿Habrías perdonado a Diego? ¿Habrías aceptado la opción 4? Te leo. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, tu vida es tu casa. Tú tienes las escrituras. No le des la llave a quien no la merece. Hasta la próxima.